Ya está iniciada la grabación. Vamos a comenzar con la presentación. Acá está. Y supongo que ya están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Sí, Muy ya bien. se Todo ve. bien. La clase pasada terminamos reparación. Entonces, hasta este momento en nuestro módulo hemos visto patología celular, inflamación y reparación. Hoy vamos a comenzar el cuarto apartado, el cuarto tema de este módulo, que es patología de líquidos. En su libro le llaman enfermedades hemodinámicas o alteraciones hemodinámicas, enfermedad trombólica y choque. Pero en realidad la primera que vamos a ver, edema, estrictamente hablando no es de la sangre, es de líquidos. Por supuesto, dado que la sangre transporta líquidos y aporta líquidos a los tejidos, participa o se relaciona con el edema. Pero el edema en sí mismo es de otro tipo de líquido, no corresponde a la sangre. Por esto yo prefiero decir patología de líquidos, como ustedes ven en el curso, en este apartado le puse ese nombre, más que alteraciones hemodinámicas. Ahorita les voy a explicar con un poco más de detalle este punto. Lo que sí creo que les importa es que sepan ustedes que debemos terminar aproximadamente en 4 clases, la de hoy y las 3 de la semana que viene. Déjenme ver, este es trombosis, este es edema, hemorragia de congestión, luego viene trombosis, luego viene infartación, embolia y luego tenemos choque y demás. Y debemos terminar el viernes próximo. Eso significa que la siguiente semana, que sería que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, creo que el 9 es martes, ¿no? 9 o 10. Ese día tendríamos el examen. Así que ya están todos avisados. No podemos dejarle mucho tiempo porque ya hubo un atraso con lo de ciclón que al fin, al menos para nosotros en Mérida fue leve. Ya saben, a la gente de Tizimín y esa zona del estado le fue malísimo. Ya les pasaron 3 encima, está terrible la cosa. Entonces, pues a nosotros nos perjudicó con esa pérdida. Pero en fin, entonces, próximo, dentro de 2 martes, debemos tener el examen. Ya están todos avisados, por favor. Aquellos que no pudieran conectarse o que lleguen tarde, díganselo. El examen va a ser a las... ustedes tienen clase a las 3, me imagino, algo así, ¿no? Voy a programar a las 5, como si fuera de la clase. De 5 a 6. Doctor, nosotros tenemos... ¿Qué? Bueno, sí. Es jueves. Ah, perdón, viernes entonces. Habla, Porque Milton. todos tienen clase conmigo el viernes, ¿no? Miércoles, perdón, estoy volando yo, estoy pensando en otras Es cosas. lunes, miércoles y viernes, pero este Miércoles. lunes es inhábil. Bueno, el miércoles. Entonces, la siguiente semana solo tenemos 2 clases. Ah, ¿sí? ¿Y por qué sin Sí, hábil? Así no me la sé. tengo entendido que es por el 1 inhábil. y el 2, ¿verdad? Sí. Fíjense que vivo en otro planeta. ¿Ya? Esas cosas ni las... Porque nosotros en los dos ya trabajamos. Entonces para mí no es inhábil, yo sí tengo que trabajar. Pero bueno, entonces déjenme recapitular. Si es inhábil el lunes, entonces no terminamos el viernes, sino terminaremos el lunes. Entonces el Presentaríamos examen el lo tendremos miércoles. el miércoles. Claro. El miércoles, en el horario de clase, de 5 a 6. Es una hora de examen. Ok, doctor, gracias. Creo que ya no hay correcciones, ¿verdad? Bueno, yo pensando en otras cosas. Pero en fin, vamos a ocuparnos de esto. Este es un esquema el más completo que me pude encontrar, el más adecuado, que habla sobre la distribución de los líquidos corporales. Es un tema que ustedes ya estudiaron en fisiología, ya se lo saben, pero no está de más recordarlo para entender de qué vamos a hablar. Como ustedes pueden ver, pues creo que ven el cursor, ¿verdad? De esta raya donde está el 0 al otro extremo tenemos el total de agua corporal. La cantidad de agua corporal varía según la edad de la persona. En los niños pequeños recién nacidos, lactantes, puede ser hasta el 70% del peso. O sea, que de 10 kilos de peso, que no pesan 10 kilos, pues 7 serían de agua y 3 de carnita. Así que es mucho el agua que tienen. Conforme avanzamos en edad, el porcentaje de agua se reduce. Ustedes que son adultos jóvenes deberán tener el 55-60% probablemente, quizá un poco más. Y a la gente vieja como yo, pues andamos por el 50-55%. Así que eso va cambiando.
Ese total, como ustedes pueden ver, se divide en dos grandes grupos. El líquido que está dentro de las células y el líquido que está fuera de las células. El que está dentro de las células no es la mayor parte. Es una 30-40% del peso corporal. Vean ustedes que aquí es 50-70% del peso. Entonces, sí ocupa el intracelular mucho del agua. Esta como fractura que ven acá significa que era muy larga esa raya, pero para hacerla más corta le dibujaron esto. Entonces, digamos que 2/3 más o menos de todo el agua corporal está dentro de las células y 1/3 está fuera de las células, aproximado, ¿no? Aquí ven ustedes, del 20 al 25% del peso corporal está fuera de las células, del 30 al 40 está dentro de las células. El líquido intracelular ya lo estudiamos. Cuando vimos patología celular y estudiamos oncosis, hinchazón. Dijimos entonces que estudiamos que la célula se hincha cuando está lesionada. Igualmente no tiene que ser oncosis. Recordarán ustedes que la necroptosis, la piroptosis son formas de muerte que empiezan de una manera regulada, pero terminan como si fuera oncosis, con hinchazón. La única que no termina con hinchazón es la apoptosis. Ahí al revés, la célula pierde líquido. Debe llamar la atención, aunque creo que no lo dicen muchos, que no estudiamos la reducción del líquido corporal. No me refiero a apoptosis, me refiero a deshidratación. Y no la estudiamos porque la deshidratación no se manifiesta morfológicamente. Vuelvo a presentar la idea. Es anormal el aumento del líquido dentro de la célula, pero también es anormal la disminución del líquido dentro de la célula. Sin embargo, por la razón misteriosa que ustedes quieran, solo estudiamos el aumento del líquido dentro de la célula y ningún libro de patología que yo conozca se refiere o estudia la disminución del líquido dentro de la célula. Y esto yo lo entiendo como un resultado de ese sesgo que impone el hecho de que solo estudiamos las alteraciones que podemos ver. Si la alteración no la podemos ver, es difícil o imposible estudiarla. Y es lo que ocurre con la deshidratación. La deshidratación sí existe, es una entidad clínica. La gente se puede morir por falta de líquidos, pero anatómicamente no se ve y ese es un problema. Pero bueno, eso es lo intracelular. El tema que vamos a ver hoy y en las próximas clases es el líquido extracelular, el que está afuera de la célula. Y el líquido extracelular se divide en varios compartimentos. Un primer compartimento es el líquido que está en la sangre, el agua del plasma. Recordemos que la sangre es un tejido líquido y las células de la sangre están separadas entre sí y están flotando, están inmersas en este líquido que es el plasma. Y el plasma en su mayor parte es agua, como ustedes ya estudiaron, y correspondería hasta un 5% del peso corporal. Ahora bien, hay otro tipo de líquido, el líquido intersticial. Este líquido intersticial está fuera de la célula, es extracelular, y está fuera de los vasos sanguíneos, no es intravascular, es diferente. Y el líquido intersticial, el que está fuera de los vasos sanguíneos y fuera de las células, entre célula y célula, puede ser agua de los huesos, agua del tejido conectivo o algún otro líquido. Estos dos son los compartimentos más frecuentes, más habitualmente considerados de líquido extracelular, el compartimento intravascular y el compartimento extravascular o intersticial. No se me vayan a confundir, ¿eh? Aquí arriba es extracelular. El extracelular tiene dos partes, dentro de los vasos sanguíneos y fuera de los vasos sanguíneos, intravascular, extravascular. Ahora, hay un tercer espacio, así le llamaban antes, que es el líquido transcelular. No está entre célula y célula. No está en los vasos sanguíneos, ni está dentro de la célula. ¿Y dónde está entonces? En las cavidades corporales. Es el líquido sinovial, el líquido cerebroespinal, el líquido, hay líquido que no se vea, en la cavidad peritoneal, pericárdica o pleural.
Es una lámina de líquido, una cantidad muy pequeña, unos cuantos mililitros, pero existe. Así que esos son los tres compartimentos que nos interesan: el intravascular, el extravascular y el transcelular. Los tres son componentes de líquido extracelular. Ahí lo tienen ustedes. Así que por favor, este esquema no lo pierdan de vista, es importantísimo para saber de qué vamos a hablar. Paso al siguiente, y ahorita me regreso a este. Nuestros temas, o nuestros subtemas en esta parte son los que ustedes ven: edema, hiperemia y congestión, hemostasia, que es lo normal. La hemostasia, cuando se altera, tiene dos vertientes. El hecho de que la hemostasia falle en solidificar la sangre cuando se requiera, lo cual nos lleva a hemorragia, o el hecho de que la hemostasia falle y solidifique la sangre cuando no se requiere, lo cual nos lleva a trombosis. Las dos son alteraciones básicamente de hemostasia. Luego tenemos embolismo, infartación y choque. Son los temas que vamos a revisar ahora. Vamos a comenzar con edema. Si ustedes prestan atención a esta lista, me regreso acá un momento, al anterior. El edema corresponde al líquido intersticial y al líquido transcelular. Mientras que la congestión, la embolia, la trombosis, la hemorragia corresponden al líquido intravascular, al agua del plasma. Y son los más frecuentes, los más abundantes, los más terribles, porque son causas de muerte en muchas ocasiones. Así es que, aunque sea relativamente poco, 5% del peso corporal, es sumamente importante porque corresponde a la sangre. Y que quizá de ahí derive el hecho de que los autores le pongan alteraciones hemodinámicas por su importancia. Pero estrictamente hablando, como ustedes lo pueden ver en el esquema, no son líquidos de la sangre todos los que se afectan. También se afectan los líquidos fuera de la sangre y fuera de las células. Esto es lo que estamos comentando. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta antes de continuar? Nada. No, ninguna. Muy bien, continuamos entonces. ¿Por qué son importantes estas alteraciones de líquidos, sobre todo las alteraciones en la sangre? Porque son responsables hasta de un 40% del total de las muertes. Esto, por supuesto, en países desarrollados, en países con un nivel de vida alto. En países muy pobres, en los cuales el sistema de salud no existe o es muy deficiente, estamos hablando de países africanos, Haití, por ejemplo, que es americano, pero es el segundo más pobre. Ahorita el más pobre es Venezuela. O países muy gravemente afectados, ¿no? Nicaragua, Salvador, Honduras, etc. Ahí seguramente todavía las enfermedades infecciosas son las que cobran más vidas. Pero en países con un nivel de vida elevado, Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Gran Bretaña, perdón, Noruega, Dinamarca, Alemania, etcétera, etcétera, ahí definitivamente las enfermedades infecciosas son mucho menos importantes y son mucho más importantes las enfermedades de vasos sanguíneos. Aquí dice cardiovascular, y es verdad que el corazón se lleva la tajada más grande en muertes, pero los vasos sanguíneos pueden afectar al cerebro, que también puede llevar a la muerte en muchas ocasiones, y algunos otros órganos vitales, como pueden ser los pulmones, los riñones, etc. Así que las enfermedades vasculares en general, para hacer más amplio el concepto, son responsables de una enorme cantidad de muertes en países desarrollados. ¿Qué ocurre en nuestro país? Nuestro país es muy complejo, México, pero tratando de simplificarlo, podemos decir que hay dos Méxicos. El del norte, estaba leyendo hoy precisamente este concepto por el paralelo 20, que pasa por encima de la Ciudad de México y por debajo del estado de Yucatán. De tal suerte que los estados que están al norte de este paralelo, pues ya saben ustedes: Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Durango, Coahuila, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, Colima, Nayarit, Yucatán. Quintana Roo entra también, aunque no está tan en el paralelo 20, pero bueno, allá entran. Son estados que han tenido un desarrollo, crecimiento económico bastante bueno. Sobre todo, no tanto los de la norte de la península, sino los del norte del país. Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Coahuila. Ahí el desarrollo es muy bueno. Y las condiciones de salud y las enfermedades que tienen las gentes que viven en esos estados de la República son ligeramente diferentes que las condiciones de vida o enfermedades que tienen al sur de ese paralelo, los estados del sur del país,
Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Puebla. Ahí todavía las enfermedades infecciosas, la miseria, pues son mucho más frecuentes. Puebla no tanto, pero definitivamente Oaxaca, Guerrero y Michoacán están en la calle de la amargura. Por muchas razones que seguramente ustedes conocen hasta mejor que yo. Así que podemos afirmar que en el norte del país las enfermedades cardiovasculares sí son importantes y en el sur del país todas las enfermedades infecciosas son las más importantes por la razón socioeconómica que les estoy comentando. No sabe más que lo tengan presente. Bueno, continuamos. Estas enfermedades, como ven ustedes, afectan a los vasos sanguíneos y sus diversos componentes. El corazón, que es la bomba. El corazón es un órgano, pero embriológicamente hablando es una especialización vascular. Comienza como unos vasos sanguíneos, cuya pared empieza a pulsar, a latir, y luego se desarrolla en el órgano que ustedes conocen. Los vasos sanguíneos y por supuesto el contenido, la sangre. Eso es muy importante. Así que cuando hablamos de enfermedades vasculares, aquí viene esta acotación, vasculares, el problema puede ser cardíaco, de vasos sanguíneos o de la sangre. Eso es importante. Entonces tendremos alteraciones de líquidos, edema, derrames, que es un tipo de edema, congestión y choque, que sí son de la sangre realmente, aquí le llaman hemodinámicos, anomalías asociadas con la hemostasia, puede ser hemorragia y trombosis, aquí dice coagulación. Yo trato en lo posible de evitar el concepto de coagulación, en parte por lo que ya les expliqué, y luego se los voy a explicar con más detalle, pero lo abundo. El sistema de coagulación es parte de la hemostasia. La hemostasia ocurre dentro de los vasos sanguíneos y requiere tres componentes: plaquetas, endotelio de la pared vascular y sistema de coagulación. Para que solo y únicamente el sistema de coagulación participe en la solidificación de la sangre, esto ocurre fuera de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, diré coagulación cuando la sangre se solidifica fuera de los vasos sanguíneos. Pero si se solidifica dentro de los vasos sanguíneos y es normal, es hemostasia. Y si es anormal, es trombosis. Así que es muy importante que lo tengan presente. Bueno, embolismo e infartación son los otros conceptos. El choque ya estaba comentado a un lado. Vamos a comenzar entonces con el primer tema. Edema y derrames. No lo dice el libro categóricamente. Edema es todo, hasta los derrames. Es lo que decían antiguamente ediciones viejas de Robbins. Pero recordando el esquema que les puse hace un rato de la distribución de líquidos, los derrames son excesos de líquido en el tercer espacio, en el espacio transcelular. Un derrame es el exceso de líquido en la cavidad pleural, pericárdica, peritoneal, la hidrocefalia, que sería un exceso de líquido cerebroespinal, o en algunas ocasiones el aumento de volumen de las articulaciones por un aumento de líquido sinovial. Son los ejemplos habituales. Y entonces, bajo esta precisión, el edema sería el aumento de líquido intersticial. Esa es la idea. Y ahí tiene la definición como tal. Ahora bien, esa es una definición muy mala, terrible, porque no nos explica varias cosas. Voy a terminar esta parte y ahorita me remito nuevamente a lo que les estoy diciendo a ustedes. ¿Por qué se acumula líquido en las cavidades o en el espacio intersticial? Porque hay alteraciones en el flujo de líquidos. Puede ser una alteración de la presión hidrostática que haga que salgan de los vasos sanguíneos hacia el espacio intersticial agua y sales. Puede ser una alteración de la presión coloidosmótica, lo cual al reducirse la presión dentro de los vasos sanguíneos, ustedes saben que el agua se va a donde haya mayor presión coloidosmótica, de tal suerte que el agua abandona el vaso sanguíneo con poca presión coloidosmótica y se va al tejido espacio intersticial donde hay proteínas y demás y tiene mayor densidad, tiene mayor presión, entonces es jalada el agua hacia afuera. Son las dos vertientes. Repito, aumento de la presión hidrostática dentro del vaso sanguíneo, hidrostática dentro del vaso sanguíneo, repito, que saca el agua del vaso sanguíneo, o reducción de la presión coloidosmótica. Entonces el agua se va a donde es mayor la presión. Si dentro del vaso es menor la presión coloidosmótica que afuera, entonces el agua sale y se va hacia afuera del vaso sanguíneo.
Esto representa, es un equilibrio de presiones, de la presión hidrostática y de la presión caloidosmótica, y dependiendo de qué presión predomine, si la hidrostática o la caloidosmótica y dónde predomine, es el movimiento del agua. Ahorita lo vamos a ver con un poco más de detalle. El asunto está en que el líquido se va a acumular en el espacio extracelular. Si el afectado es el espacio extracelular e intersticial, fuera de la célula y entre célula y célula, vamos a llamarle edema. Si el afectado es el espacio extracelular transcelular, espero que no se me confunda, el espacio fuera de las células, pero no entre célula y célula, sino en las cavidades, líquido de cavidades, tercer espacio, entonces lo vamos a llamar un derrame. Esa es la idea. Bueno, regresamos a esta parte que les decía, que esta definición de edema es una definición muy mala. Acumulación de líquido. ¿Por qué es una definición mala? Porque le falta algo importante, cantidad. Para ilustrarles el concepto, yo recurro a un ejemplo que espero que ayude a entenderlo. El dinero. ¿Cuánto dinero es mucho o cuánto dinero es poco? O dicho de otra manera, ¿cuándo decimos que una persona es pobre o cuándo decimos que una persona es rica? No nos vamos a poner de acuerdo en eso. La gente que ha ganado poco dinero toda su vida y se encuentra un billete de 500 pesos puede creer que se sacó la lotería y que le va a ir muy bien. Y la gente que se ha ganado muchísimo dinero, quizás si ve el billete de 500 pesos ni lo levante porque los segundos que dedica a levantar el billete va a perder más dinero haciendo cualquier otro tipo de trabajo. Quizás estoy exagerando, pero créanme que hay gente que gana muchísimo dinero y perder su tiempo en algo como lo que estoy diciendo le costaría más. Entonces, nos falta la idea de cantidad. Les doy un ejemplo. Pulmón. En algún libro de fisiopatología decían que el líquido que está en el espacio intersticial de los pulmones puede variar hasta en medio litro y no va a haber edema pulmonar. Puede aumentar, pues, medio litro de líquido intersticial en el pulmón y no va a haber edema pulmonar. Es tolerable. Segundo ejemplo, la dieta rica en sal. Si ustedes son fanáticos de su peso y se pesan todos los días, quizá han advertido que después de consumir una comida salada, al día siguiente ya aumentaron 1 kilo hasta 2 kilos de peso. Y esperan 1 día o 2 días controlando su consumo de sal y después de que saquen por la orina la sal sobrante, recuperan su peso. Y no se dematizaron, no se hincharon. Tercer ejemplo, las mujeres al menstruar con gran frecuencia aumentan de peso, 1 kilo, kilo y medio, por retención de líquidos. Y no presentan edema. Es simplemente consecuencia de una serie de cambios hormonales. Cuando pasa esta etapa de la menstruación, recuperan su peso y no ha pasado nada. Así que podemos decir que hay circunstancias fisiológicas en las cuales se gana líquido o se pierde líquido y eso ni nos produce edema ni nos produce deshidratación. Es normal. Dicho de otra manera, hay una especie de amortiguador o de tampón de balance hídrico que nos permite variar la cantidad de agua que tenemos dentro de ciertos límites, por supuesto. Esa es la idea. Bien, si ustedes ya se convencieron de lo que les estoy diciendo, falta lo siguiente. Dije dentro de ciertos límites y dije que falta el volumen, la cantidad de agua. Debo decir que no es posible precisar el volumen porque esto varía de una persona a otra. No es lo mismo una persona que pese 45 kilos de peso a otra que pese 90 kilos de peso, el doble. La persona de 90 kilos quizá pueda perder 1 litro de líquido y no le pasa nada. La que pese 45 pierde 1 litro y cae en choque. Así es que no puedo decir cuánto de agua es porque varía para cada persona. Quizás sea mejor en porcentaje de agua. Quizá algún libro de ustedes se lo comente, ¿no? Si se pierde, no sé, creo que es el 20% del volumen plasmático, entramos en choque. Ahí les de fisiología. Pero voy a planteárselos a ustedes de otra manera, una manera diferente. Cuando vimos célula, recordamos que hablamos de matriz extracelular. Y les dije a ustedes que la matriz extracelular tiene 3 componentes. Fibras, que son colágeno
y fibras elásticas. Proteínas de adhesión o glucoproteínas de adhesión, entactina, fibronectina, tenasina, en fin, que unen entre sí a los proteoglicanos con las fibras, con las células, etc. Y la masa amorfa, la sustancia fundamental, dicen algunos, compuesta por una serie de moléculas organizadas en 3 niveles de complejidad. El nivel más sencillo son los glucosaminoglicanos, que ustedes ya estudiaron en histología, y son, por ejemplo, el heparansulfato, dermatansulfato, queratansulfato, etc. Ácido hialurónico. Estos glucosaminoglicanos son moléculas que tienen una cadena de azúcares con residuos sulfidrilo. Están sulfatados, pues. No todos están sulfatados, el único no sulfatado es el ácido hialurónico. Los demás, como dijo su nombre, queratansulfato, heparansulfato, dermatansulfato, etc., sí están sulfatados. La importancia que tiene esta partícula es que tiene valencia negativa. Y esto va a hacer que estos glucosaminoglicanos tengan sus componentes cargados negativamente en la superficie y se rechacen entre sí. Ese es el glucosaminoglicano. El siguiente nivel de complejidad es el proteoglicano. El proteoglicano tiene el aspecto de ese adorno navideño que llaman cola de gato, o de un cepillo para lavar biberones, si ustedes quieren pensar en otra cosa. Tiene una cadena de una proteína, se llama proteoglicano, tiene una proteína central, y a esa proteína central se unen proteínas de enlace. Y la proteína de enlace se une a un glucosaminoglicano. Así que si toman el ejemplo de la cola de gato o del cepillo, la parte central, que es la varilla de alambre en el cepillo o el hilito en la cola de gato, es la proteína, y los pelitos del cepillo o los pelitos de la cola de gato son los glucosaminoglicanos, que recordemos que tienen cargas negativas en la superficie. Así que el aspecto es precisamente el de un cepillo o el de una cola de gato, que si ustedes recuerdan ese adorno navideño, están separados entre sí, no están juntos. Y están separados porque todos tienen cargas negativas. Bien. Siguiente nivel de complejidad son los agrecanes y sindecanes y otros más, pero el agrecan es la molécula que habitualmente se estudia. El agrecan se puede entender como una supercola de gato. ¿A qué me refiero? Tiene una hebra central que es ácido hialurónico, y a este ácido hialurónico se le van a pegar los proteoglicanos. Y recuerden que el proteoglicano tiene aspecto de cola de gato. Entonces un agrecan tendría el aspecto de una cola de gato formada por colas de gato. Espero que tengan idea. Si tienen duda, en la presentación, creo que la número 1, no me acuerdo bien, donde dice la célula comunidad de salud y enfermedad, y en su libro, ahí está el dibujo de los agrecanes, de los proteoglicanos y demás, ahí lo pueden consultar. Los agrecanes tienen la peculiaridad de que son gigantescos, pueden medir hasta 1 milímetro. Es una molécula que es tan grande que puede medir hasta 1 milímetro de tamaño. Ahora bien, ¿y para qué recordar esto? Ya les he insistido que son moléculas cargadas negativamente en la superficie y que se repelen entre sí. Bien, ahora vamos a recordar cómo es el agua. El agua es una molécula formada por 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Pero está organizado en una especie de triángulo, vamos a pensarlo así. De tal suerte que el oxígeno está en un lado, en una punta del triángulo, y los hidrógenos están del otro lado. Esto hace que la molécula de agua sea una molécula polar, porque el oxígeno tiene carga negativa y los hidrógenos tienen carga positiva. Así que la molécula de agua tiene un polo positivo y un polo negativo. Hay muchas configuraciones electrónicas de la capa de electrones en el agua. Es una molécula extraordinariamente complicada, con propiedades físico-químicas increíbles. No por nada es el elemento vital, como dirían los poetas chafas, ya que es el gran solvente para todas las moléculas orgánicas y es el fluido en el cual se dan pues, prácticamente todos los procesos metabólicos en el cuerpo, y esto depende de estas características que estamos comentando.
Pero bueno, remitiéndonos a lo que nos interesa en nuestro tema. Recapitulemos nuevamente que los proteoglicanos, los grupos, tienen aspecto de cola de gato con cargas negativas. Y dijimos entonces que el agua es polar, tiene un lado negativo y un lado positivo. Y ahí tienen la solución. El agua, por su lado positivo, se absorbe a las moléculas de proteoglicanos. Dije absorbe, voy a deletrearlo. A, D de dedo, A, D de dedo, S-O-R-B. Absorbe, A, B de Benito, S-O-R-B. Quiere decir que el agua entra a algo, a la célula absorbe el agua. Pero si el agua se absorbe con D, se absorbe, no entra, sino queda en la superficie. Es como una lámina de agua en la superficie. Así que el agua queda inmovilizada por el tejido, la matriz fundamental. De hecho, se llaman moléculas hidratadas. Es otro nombre que le dan los histólogos a este grupo de material. Moléculas hidratadas porque mantienen el agua en su sitio. Bueno, esa es la parte molecular. Ahora vámonos un poquito a la parte clínica. Dijimos que nuestro cuerpo tiene hasta 70% de agua. Vamos a ponerle 60% en el caso de ustedes que son gente joven. En este momento, si comparáramos nuestro cuerpo con un globo lleno de agua, pues tendríamos los pies enormemente hinchados. Supongo que están sentados ustedes. Entonces, el agua de la parte alta del cuerpo caería a los pies. Y no es así. De hecho, el agua que está en la cabeza, en los brazos, se mantiene en su lugar. Por lo que estoy diciendo. Porque la matriz fundamental del tejido conectivo la mantiene en su sitio. Por absorción. El agua no está fija, ¿eh? Ojo, se cambia. Se sustituyen las moléculas de agua. Lo que ocurre es que se controla, se regula su desplazamiento. Esa es la idea. Bien, ya estamos situados en donde nos interesa. Entonces, ¿qué es el edema? No es simplemente la acumulación de líquido, porque les dije hace un momento que en condiciones normales, por ese sistema de amortiguación tisular, podemos retener líquido sin edema. ¿Alguien tiene encendido su micrófono y está platicando, por favor? Micrófonos apagados. El punto aquí es que la cantidad de líquido que va a estar presente va a ser mayor de la que pueda regular la matriz fundamental. Esa sería la verdadera definición de edema. Si yo tengo tanta agua en el espacio intersticial que si la sustancia fundamental de mi tejido conectivo no la puede controlar, esta agua se va a desplazar, ahora sí, por gravedad o por presión. Apaguen su micrófono, por favor. Ejemplos. El paciente, supongo que estudiaron ustedes cardiología y medicina interna, no lo sé, con insuficiencia cardíaca. Ese paciente tiene un exceso de agua en las piernas. Ya veremos por qué. Ahorita no nos importa la causa. Nos importa que tiene exceso de agua. Pues, ¿qué va a pasar? Como el paciente está de pie a lo largo del día, se le hinchan los pies. Eso es típico del paciente cardíaco, se le hinchan los pies. Cuando llega la noche y se acuesta a dormir, el agua sobrante que no podía ser controlada en sus pies se distribuye en su cuerpo. Así que cuando se levanta por la mañana el paciente, sus pies no están hinchados, están bien. Al pasar el día, se vuelven a hinchar sus pies. Y esto se debe a que el agua no es mantenida en su sitio por el mecanismo que estoy comentando de control de la sustancia amorfa y se puede desplazar por gravedad. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo. Déjenme recordar acá. La presión hidrostática aumentada en los pacientes con cirrosis hepática. El hígado se torna fibroso, se deforman los vasos sanguíneos en el interior del hígado y esto aumenta la resistencia venosa al paso de la sangre desde la vena porta y las tributarias de la vena porta, la esplénica, las mesentéricas y demás. Entonces, al aumentar la presión dentro de la vena porta y de sus venas tributarias, estas empiezan a sacar líquido hacia la cavidad peritoneal y el paciente va a tener ascitis. Que ya habíamos dicho, un criterio antiguo es que es un tipo de edema y ahora cuando se le llama derrame, que es un aumento de líquido en
espacio transcelular. Entonces ahí tienen ustedes. Así que, ¿cuál sería la verdadera definición de edema? Yo la que propongo es que el edema es un incremento del líquido intersticial más allá de la capacidad de la sustancia fundamental de poder regular su distribución. Creo que eso es importante para distinguir el edema de la simple retención de líquidos y para entender por qué el líquido se comporta de la forma en la que veremos, se desplaza de un lado para otro. Un tercer ejemplo que acabo de acordarme. Ustedes han oído que al paciente con edema, si le aprietan la parte edematosa, le tiene fobia. Si en ese momento ustedes levantan la pierna y se aprietan la superficie anterior, anterolateral, donde está la cara anterior de la tibia, bueno, donde está el hueso, pues, seguramente no van a tener fobia, porque ustedes son sanos. Y si tienen fobia, preocúpense. Son sanos. Y en cambio saben muy bien que en un paciente que tenga edema, si le aprietan la zona edematosa, van a advertir que deja la huella de su dedo. ¿Y por qué quedó la huella de su dedo en esos pacientes y no en ustedes? Porque ustedes tienen un tejido que puede regular el desplazamiento del líquido. Lo aprietan y el líquido no se desplaza porque no está en exceso. Se puede controlar. En cambio, en el paciente con edema, donde la matriz fundamental no puede controlar el líquido, la presión de su dedo desplaza el líquido y deja la fobia. ¿Y tienen ustedes la idea? Creo que esa es la forma correcta de entender el edema. Fíjense que he estado hablando de edema y edema y edema y en ningún momento he dicho inflamatorio. Cuando vimos inflamación les insistí en que no me gusta usar la palabra edema porque hay dos tipos de edema. El edema inflamatorio y el edema no inflamatorio. Y cuando habitualmente hablamos los médicos de edema, nos referimos a esto que estamos estudiando ahora, al edema no inflamatorio. Así que cuando hablamos de la hinchazón en la inflamación, y es el nombre que yo prefiero, si ustedes quieren usar la palabra edema, tienen necesariamente que decir edema inflamatorio para que su interlocutor entienda correctamente lo que ustedes quieren decir. Si no, pueden causar confusión. Entonces vean ustedes cómo en su libro dice que hay edema inflamatorio y no inflamatorio. A mí no me gusta esto, insisto, porque es usar demasiadas palabras. Entonces yo prefiero decir edema para no inflamatorio sin el apellido e hinchazón para el edema inflamatorio. Y así solo tengo una palabra para cada situación. Bien, cuando la hinchazón ocurre en la inflamación, tenemos un exudado, que ya estudiamos qué es un exudado. Recuerden que les dije a ustedes la definición correcta, que no sé si traiga su libro. Es un líquido extracelular, intersticial, rico en proteínas, más de 4 gramos por decilitro me parece, y rico en células y con una gravedad específica de mayor de 1.020. Mientras que el trasudado es un líquido pobre en proteínas, tiene menos de 3 gramos, no me acuerdo bien la cifra, no tiene células o tiene muy pocas células y su gravedad específica es menor de 1.012. Y entonces, en un líquido inflamatorio veremos mucha célula, mucha proteína, y en el líquido no inflamatorio no veremos células, y la proteína va a ser muy escasa. Básicamente esa es la idea. Y ahora, aquí tenemos el mecanismo de Starling, que se refiere a la distribución de líquidos en condiciones normales y que se va a alterar precisamente en ese tipo de edema. Recordemos que el mecanismo de Starling se refiere a que hay un desplazamiento de líquidos inducido por variaciones de presión. Ocurre en la microcirculación, que tiene 3 componentes: la arteriola precapilar, el capilar y la vénula postcapilar. Del lado arteriolar tenemos varias presiones, igual del lado venular. Hay 2 presiones dentro del vaso: la presión coloidosmótica y la presión hidrostática. La presión hidrostática dentro del vaso sanguíneo es mucho mayor que la coloidosmótica, entonces la cancela. Así que solo vamos a hablar de la presión hidrostática. Del lado venular, dentro del vaso sanguíneo, tenemos las mismas 2 presiones: la presión coloidosmótica y la presión hidrostática. Pero en el lado venular, la presión coloidosmótica es mucho mayor. Entonces, se perdió líquido,
Entonces se concentró la sangre y la densidad osmótica de la sangre o coloidosmótica de la sangre es mayor que afuera. Y esta mayor presión coloidosmótica cancela la presión hidrostática, que es muy pequeña. Entonces, para simplificar la idea, decimos, sabiendo que hay dos, pero decimos que del lado arteriolar la presión hidrostática es la más importante y del lado venular la presión coloidosmótica es la más importante. En ambos casos es intravascular. Si salimos del vaso sanguíneo, existen las mismas dos presiones, la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. Solamente que en el tejido espacio intersticial, la presión hidrostática es negativa. Negativa. Así que el líquido sale del vaso por el lado arteriolar por la sencilla razón de que la presión hidrostática es positiva y cancela la osmótica dentro del vaso y hacia afuera es una presión negativa, así que lo jala. El líquido sale. Cuando la sangre circula y ya se deshidrató, digamos, el plasma, perdió agua, se concentró la sangre. Resulta entonces que la presión intravascular coloidosmótica es mayor que la presión coloidosmótica que está afuera y que la presión que está afuera hidrostática. Así que se jala al agua hacia el interior. Y ahí lo tienen ustedes. Si lo sobresimplificamos así exageradamente, tenemos este dibujo en el cual solo hay dos presiones intravasculares. La hidrostática que saca y la coloidosmótica que jala. Pero recuerden ustedes que en realidad de los dos lados, tanto afuera como adentro, están los dos tipos de presiones. Siguiente. La cantidad de líquido que sale por el lado arteriolar es mayor, no mucho, pero es mayor que la de líquido que regresa por el lado venoso. ¿Qué pasa con la diferencia de líquido? Entran en acción los linfáticos. Recordemos que los linfáticos van a drenar ese líquido en exceso. Por eso cuando hay obstrucción linfática se acumula el líquido intersticial. Es un tercer mecanismo de producción de edema. Pero los linfáticos no solo drenan líquido, también pueden drenar proteínas. Recordemos que los linfáticos no tienen una pared propiamente y además están abiertos, no están cerrados. Aquí lo dibujaron cerrado, lo cual es un error, pero bueno, están abiertos. Así que proteínas y células pueden entrar a la circulación linfática y dirigirse hacia el centro del cuerpo. Recuerden que la circulación linfática es unidireccional, desde la periferia al centro. Los vasos linfáticos solo llevan líquido desde la periferia hacia el centro, nada más. A diferencia de los vasos sanguíneos, en los cuales los arteriolas, bueno, el lado arteriolar, lleva sangre del centro a la periferia y la parte venosa lo regresa de la periferia al centro. Por último, en la inflamación, y hay que enfatizarlo nuevamente, las variaciones de líquido, la hinchazón, se debe a alteraciones del endotelio, que ya estudiamos. ¿Se acuerdan ustedes? Retracción de las células endoteliales, daño del endotelio, transitosis, los tres mecanismos de aumento de la permeabilidad vascular en la inflamación. Aquí, en el edema no inflamatorio o simplemente edema, el endotelio es normal. Normal. No hay alteraciones del endotelio. Son alteraciones de presiones hidrostática y coloidosmótica. Por eso el líquido que sale es pobre en células o no tiene células y en proteínas, porque no se afecta el endotelio. Y por eso el líquido de este tipo de edema se llama trasudado. Y creo que con eso ya tenemos la idea general de la diferencia. Los dos tipos de edema, el inflamatorio y el no inflamatorio, o como yo les digo a ustedes, el hinchazón y el edema, son diferentes por su mecanismo. En la inflamación hay alteraciones del endotelio, en el edema lo que hay son cambios de presiones. Son diferentes en su morfología. En la inflamación hay lesión endotelial o modificaciones que se pueden ver, aunque sea en microscopio electrónico, mientras que en el edema como tal, cuando no hay inflamación, no se ve nada, el vaso sanguíneo se ve normal. Podría dilatarse un poco, ya lo veremos, pero en términos generales no tiene ningún cambio. Y en sus consecuencias y en sus causas. En la inflamación, el aumento del líquido, la hinchazón, se debe a la acción de mediadores químicos.
Mientras que en este tipo de edema no hay mediadores químicos. Es simplemente variaciones en las presiones, la hidrostática, la coloidosmótica o la circulación linfática. Entonces ahí tienen ustedes por qué son tan diferentes y no se deben confundir bajo ninguna circunstancia. No, confundirlo no es correcto. Y sin embargo, su libro insiste en la idea de la inflamación. A mí me choca eso, pero en fin. Bueno, mecanismos de edema. Son 4, no 5 como dice acá con inflamación. Eso yo la quito porque les dije que es otro planeta, es otra cosa. Son 4. Aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión coloidosmótica, obstrucción linfática y retención de sodio. Y esto es pregunta de examen. Y las enfermedades que se mencionan aquí son preguntas de examen también. Las tienen que aprender. Vamos a recordar en qué consiste el aumento de la presión hidrostática. Puede tener dos fuentes. Puede ser arteriolar o venular. Arteriolar porque haya dilatación de una arteriola. Esto lo vemos sobre todo en anomalías de regulación del tono vascular o cuando hay calor. Una persona podría resumar mucho líquido, aunque no es tan importante al final. Al menos yo no lo recuerdo como importante. Es mucho más importante la reducción del retorno venoso. Fíjense ustedes que estamos hablando de variaciones de la presión hidrostática. Del lado arterial, la presión de la sangre cuando sale del ventrículo izquierdo es altísima, la que ustedes conocen, ¿no? Normal del libro 120-80, aunque puede variar de una persona a otra. Es una presión enorme. Ustedes saben que si una persona se corta una arteria, sale el chorro de sangre, literal. Y obviamente hay que intervenir para que esto se detenga. El lado venoso es mucho más baja la presión. Lo que ocurre es que esa presión alta del lado arterial se disipa, se reduce muchísimo en el capilar y en las venas encontramos una presión hidrostática muy baja. Ahora bien, si se obstruye el retorno venoso, entonces vamos a tener un aumento de presión dentro de las venas y esto va a hacer que la sangre del lado venoso se salga. Esa es la idea tan sencilla. ¿Qué puede causar que las venas se obstruyan? Un primer ejemplo, trombosis. Ya lo estudiaremos. Se obstruyen las venas de las piernas, que es lo más frecuente, y sale líquido y se hinchan las piernas. Otro sería una presión externa. Un tumor, por ejemplo, que esté comprimiendo una vena. Es raro, pero puede ocurrir. O simple y sencillamente el tener las piernas hacia abajo mucho tiempo. Decía que normalmente no tenemos problema con ello. Estamos aquí en la clase, yo estoy sentado 2 horas igual que ustedes y no se me hinchan las piernas. Pero imagínense que ustedes están en un vuelo transatlántico, se van de acá de Cancún a Europa y tardan muchas horas el vuelo. Pues podría ser el caso que se les hinchan los pies. Entonces, esa es una situación. Hace un rato les hablaba a ustedes de la ascitis asociada con el aumento de la presión de la vena porta. La cirrosis del hígado es la causa del aumento de presión, pero no es la causa de la ascitis. La causa de la ascitis es la hipertensión portal. La pericarditis constrictiva es una enfermedad en la cual el pericardio queda grueso y envuelve al corazón como una coraza y dificulta que el corazón se pueda dilatar adecuadamente. Entonces esto puede causar ese incremento de presión. Y la insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando el corazón no puede bombear sangre de manera adecuada, la sangre se estanca en las venas, las piernas sobre todo, y esto va a causar hinchazón de las piernas. Por eso clásicamente decimos que en aquel paciente que se le hinchan los pies por la tarde, pues típicamente es el paciente cardíaco. De hecho, clínicamente hablan de edema cardíaco, refiriéndose al edema que se observa en los pacientes con enfermedades cardíacas. Bien. Siguiente mecanismo. Presión coloidosmótica reducida. ¿Qué ocurre aquí? Coloide, por cierto, coloido se refiere a la proteína y osmótica a los iones, a los solutos en el líquido. Como están los dos, pues decimos coloide osmótico.
El caso es que si se reduce la cantidad de proteína circulante, se reduce la presión coloidosmótica dentro del vaso sanguíneo y ya no regresa el agua al espacio intravascular, pero sigue saliendo del lado arteriolar. Recuerden que esto sería del lado venoso. Entonces, como sigue saliendo del lado arteriolar, pero no regresa del lado venoso, la consecuencia es que se acumula líquido en el espacio intersticial. ¿Cuándo vemos esto? En enfermedades en las cuales se pierden proteínas. Por ejemplo, un síndrome nefrótico en el cual hay alteraciones del corpúsculo glomerular, del corpúsculo renal, que llevan a la pérdida de proteína con proteinuria masiva. La cirrosis hepática. Recordemos que el hígado es la principal fuente de síntesis, de proteínas plasmáticas, albúmina, fibrinógeno, factores de coagulación. Y si hay una enfermedad hepática que reduzca su actividad y su síntesis proteica, pues el plasma se va a afectar directamente. Desnutrición, es muy obvio, ¿no? Si no tengo comida, no tengo aminoácidos, no puedo formar proteínas, entre ellas las de la sangre. Y una enfermedad con pérdida de proteínas desde el intestino, una gastroenteropatía con pérdida de proteínas. Son raras, pero es una condición interesante que puede causar edema. Tercer mecanismo, obstrucción linfática. Ya lo habíamos comentado, ¿se acuerdan del dibujo que vimos hace un momento? ¿Qué puede causar obstrucción de los vasos linfáticos? Lo primero son tumores. Ya lo veremos. Los tumores con frecuencia se van a los ganglios linfáticos y pueden sustituir el tejido linfoide del ganglio. Y al sustituirlo, pues bloquean la circulación linfática. Así que una causa de obstrucción linfática puede ser la presencia de tejido tumoral en los ganglios. Otra causa es el cirujano. El cirujano entra a quitar ganglios porque sospecha que tienen tumor o porque sabe que tienen tumor, como sea. Así que al retirarse quirúrgicamente los ganglios linfáticos, evidentemente se interrumpe la circulación linfática y esto va a hacer que el líquido se acumule por detrás o en el sentido distal, pues, en la extremidad, que es lo más frecuente. Generalmente se refiere a ganglios axilares, aunque puede ser también inguinales. Ya hemos hablado de tumores. Radiación. En muchas ocasiones, como parte del tratamiento contra tumores, se da radioterapia. Y si la radioterapia cae en un campo donde hay ganglios linfáticos, pues va a causar necrosis, destrucción del tejido por radiación y fibrosis. Y la fibrosis va a causar la obstrucción del drenaje linfático con el consiguiente linfedema, que así se llama, linfedema. O inflamatorios, sobre todo asociados con infestaciones parasitarias. Hay parásitos que les gusta vivir en los linfáticos, estrongiloides es uno de ellos, filarias es otro, y estos pueden entonces bloquear completamente la circulación linfática y causar el edema. El cuarto mecanismo y último del edema es la retención de sodio. Sabemos que eso sería el aumento de la presión osmótica. Sabemos entonces que si tenemos mucha sal, el ejemplo que les daba a ustedes de la gente que consume mucha sal en una comida, o a las mujeres al menstruar, lo que hacen es retener el sodio precisamente, entonces se van a hinchar. Aquí estamos hablando de enfermedades, ya no estamos hablando de fisiológico. Por ejemplo, el paciente con insuficiencia renal no va a sacar iones y al retener el sodio pues va a tener hinchazón, edema pues. O un incremento de la resorción de sodio. Esto se daría cuando hay isquemia renal o cuando hay alteraciones del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Un hiperaldosteronismo, por ejemplo, puede causar un incremento de la retención de sodio. Y ahí tienen ustedes los mecanismos. Y todo esto, como les decía, es pregunta de examen. Bien, aquí tienen ustedes, que ya les comenté, presión hidráulica incrementada, reducción de la presión coloidosmótica, retención de agua y sodio y obstrucción linfática. Son los 4 mecanismos de edema. Fundamental que lo sepan y que lo recuerden. Bien. El edema en general no mata. O sea, se les puede hinchar la pierna, se les puede hinchar el brazo, la cara, y ahí lo llevan. Quizá estéticamente no se vean muy agradables, pero no va a haber problema con eso. Y le podemos llamar, por ejemplo, edema subcutáneo. Y lo que vamos a ver es el aumento de volumen de la extremidad, por ejemplo, de la parte del cuerpo afectada, y la fobia.
algo interesante. Recordemos que los derrames o el exceso de líquido en las cavidades corporales es una forma de edema. En este caso, si no quieren usar la palabra edema, bueno, usen el término. Por ejemplo, hidrotórax. Esta presencia de líquido no inflamatorio, muy importante, en cavidad pleural. Esto no lo sabe el médico cuando le llegue el paciente. Y de hecho, si el líquido tiene aspecto acuoso, así sea por inflamación, se le llama hidrotórax. Tengo que ser justo en ello. Por eso es importante que ustedes hagan estudios de líquido que obtengan de cualquier parte del cuerpo. Los estudios son 3, como les comentaba a ustedes. Si sospechan infección, tienen que hacerle cultivo. Y los otros 2 estudios que sí son obligatorios, ahí no importa que se sospeche nada, se tienen que hacer. Son citológico, lo llevan a patología para que vean qué células hay, y citoquímico. En el laboratorio clínico van a evaluar la densidad, la gravedad específica, el número de células, la cantidad de proteína, etcétera, que pudiera tener el líquido. Y según eso van a decidir si es trasudado o exudado, con las consecuencias diagnósticas que ustedes se pueden imaginar. Si es en la cavidad pericárdica, es un hidropericardio. Si es en la cavidad peritoneal, sería un hidroperitoneo, creo que nadie usa ese término, o ascitis, que es más común. Y eso se refiere a un líquido parecido al agua, por eso hidro. Sin embargo, puede haber un líquido de aspecto lechoso, o que recuerde a la leche. Y esto sería por bloqueo linfático. Y se le llama, en el caso del tórax, que es donde más frecuentemente se observa, quilotórax, o derrame quiloso, como ven ustedes allá. Bien, decía que el edema en general es más bien estético y molestoso que otra cosa, pero hay 2 versiones de edema que sí son importantes que tengan presente porque son muy graves: el edema pulmonar y el edema cerebral, y son muy graves y pueden matar a la persona. Algo muy importante: el edema no es una enfermedad, es una alteración de mecanismo de enfermedad, una alteración de líquidos. La enfermedad que produce el edema es la clave, pero el edema en sí no es una enfermedad. Podría decir que es una complicación. El edema pulmonar es una complicación de otra cosa. ¿Qué otra cosa es? Pueden ser muchas. Ahorita vamos a apuntar sobre eso. Aquí tienen 2 imágenes, una macroscópica y una microscópica del edema pulmonar. Obviamente en un paciente que falleció por los pulmones de una autopsia. Lo que van a encontrar ustedes clínicamente en el edema pulmonar, obviamente, es dificultad respiratoria. El paciente tiene dificultad para respirar muy grave, porque como pueden ver microscópicamente, los espacios aéreos están llenos de líquido y esto pues dificulta el intercambio de gases o impide el intercambio de gases. Bien, si ustedes ven al paciente, verán que puede toser y sacar una expectoración espumosa. Como pueden ver aquí en la foto macro, aquí está la espuma, de color salmón. O si ustedes son yucatecos, de color guayita o de guaya, pues. Y eso se debe a que hay eritrocitos sueltos. Los eritrocitos son causados por una congestión, que les vamos a decir luego en qué consiste. Bueno, entonces la expectoración espumosa de color asalmonado, color salmón, es muy sugerente de un edema. Pero no es lo suficiente, hay que hacer examen físico. Si ustedes le aplican el estetoscopio al tórax del paciente, van a escuchar ruidos de marea. Si ustedes han ido al puerto por la mañana o por la tarde, cuando la marea sube o baja, y escuchan cómo las olas están azotando la playa, los médicos poetas dicen que así se escucha el edema pulmonar, como un oleaje de marea que sube o baja en los pulmones del paciente. Y esto se debe al líquido que está burbujeando en el interior con los gases, por eso el esputo es espumoso. Y aquí ven ustedes, no hay células inflamatorias, no hay neutrófilos, es líquido, tiene algo de proteína, pero no es inflamatorio. Y vean que los vasos sanguíneos de los septos alveolares están dilatados. Hay 2 eritrocitos o más, uno al lado del otro. ¿Se acuerdan cuando hablamos de inflamación?
Pero aquí no hay células inflamatorias. Esto se debe a que algo pasó en el pulmón que produjo el aumento de presión intravascular que dilató el vaso sanguíneo, congestionó y causó este problema. ¿Qué podría causar edema pulmonar? Heroína, una de las causas, no conozco el mecanismo exacto, no sé si se conoce, pero la sobredosis con esta droga puede causar edema del pulmón y muerte de la persona. Lesiones cerebrales, tampoco conozco el mecanismo exacto, pero un infarto cerebral, traumatismo cerebral puede causar edema. Algunos medicamentos, no me acuerdo exactamente cuáles, pero bueno, pueden asociarse con ello. Y sobre todo alteraciones cardíacas. El paciente tenga falla del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, como saben ustedes, saca sangre de los pulmones para pasarlo de la circulación menor a la circulación mayor. Y si el ventrículo izquierdo falla, la sangre se va a estancar en los pulmones. Y del estancamiento, que es la congestión, el nombre correcto, pasamos al edema, que es lo que estamos viendo. Lo importante del edema pulmonar, insisto, es que es una complicación de otras condiciones que puede matar al paciente. Así que es muy, muy grave. Cuando ustedes tengan a un paciente, en lo posible deben prevenir que desarrolle edema. Y si tiene el edema, obviamente tiene que tratarse de una manera vigorosa, rápida, para no poner en riesgo la vida del paciente. Luego tenemos el edema cerebral. El edema cerebral es importante porque el encéfalo está en una caja rígida, en una caja de hueso, cavidad craneana. Y si algo hace que aumente de volumen, no tiene a dónde ir. Y esto va a causar que algunas estructuras se compriman. Y eso puede llevar a la muerte o a graves lesiones cerebrales. Esa es la tragedia. Si el edema cerebral ocurriera en un recién nacido, cuyas suturas craneanas no se han cerrado, entonces tendríamos aumento del tamaño de la cabeza. Por esa razón, en la hidrocefalia, en la cual hay un exceso de líquido cerebroespinal, vemos que la cabeza de los niños crece, aumenta de tamaño. Dado que no están cerradas las suturas, el cerebro puede ocupar más espacio, o el líquido puede ocupar más espacio, sin que se comprometa la vida del paciente. Digo, queda dañado cerebralmente, ¿no? Pero vivo, ahí la lleva. En cambio, en un adulto o en un adolescente, cuando ya se cerraron las suturas craneales, si hay aumento de líquido en el cerebro, esto va a causar un aumento de presión notable, hipertensión intracraneana, que puede matar a la persona. De este lado, donde está el cursor, a su izquierda, hay una fotografía macroscópica de un cerebro edematoso. Concedo que si ustedes no tienen experiencia viendo cerebros edematosos, no lo van a reconocer como tal. Así que, con un poquito de imaginación, donde va el cursor son los surcos. Y entre surco y surco tenemos a los giros o circunvoluciones, como le quieran llamar, giros o circunvoluciones. En condiciones normales, los surcos tienen cierta anchura. Recordarán cuando vimos atrofia, les mostré a ustedes dos cerebros, las fotos están en su libro, váyanse a atrofia y lo pueden ver. Uno es normal y el otro es un viejo, con atrofia cerebral. Vean la foto del cerebro normal y compárenlo con esta foto. Verán ustedes que los surcos en esta foto son mucho más estrechos. En condiciones normales tienen cierta amplitud. No mucha, pues, es normal, pero bueno, algo de amplitud. Aquí están muy, casi han desaparecido, están muy cerca uno del otro. Vean aquí, por ejemplo. Y luego, el giro debiera tener una superficie ligeramente convexa. Y aquí está aplanado. Digo, es una foto en dos dimensiones y no lo están viendo en glorioso Technicolor tridimensional, pero con un poco de imaginación pueden imaginarse esto plano, como una mesa. Y eso se debe a que el cerebro se apoyó contra la calota y se comprimió. Así que este aspecto plano de las circunvoluciones con el colapso de los surcos es la forma macroscópica de ver el edema. El cerebro, por supuesto, aumenta de peso. Y en el dibujo ven una serie de números, 1, 2, 3 y 4, que nos ilustran los tipos de hernia que pueden darse, y ahí es donde viene el asunto. Les decía que el cerebro no puede desplazarse, y al aumentar la presión,
va a tratar de escapar por donde pueda, dependiendo de ciertas circunstancias. Entonces comenzamos. Tienen ustedes aquí un hematoma. Una persona que tiene una fractura de cráneo, lo más frecuente, se rompen allá los vasos meningios, y esto hace que se presente una colección de sangre en el interior de la cavidad craneana, un hematoma subdural. Esto aumenta la presión, porque está ocupando un espacio, y el espacio que ocupa la sangre lo ocupaba el cerebro, y obviamente eso, repito, aumenta la presión. Si esto ocurre en los lóbulos parietales, por ejemplo, el lóbulo frontal, entonces va a comprimir la arteria cerebral anterior. Rápidamente recordemos anatomía. Aquí tenemos la meninge, la dura madre. No está la calota, pero bueno, la meninge, si la han visto alguna vez, la dura madre es durísima. Es como una tela de mezclilla, así de fuerte es. Durísima y envuelve al cerebro. La dura madre tiene una proyección entre los hemisferios cerebrales desde la superficie dorsal que se llama os del cerebro. Pues aquí lo tienen ustedes. Es como una cuchilla pues, que separa los hemisferios cerebrales. Esta hoz del cerebro se sitúa inmediatamente por encima del cuerpo calloso. Y la circunvolución o giro que está en la parte más central del surco interhemisférico, inmediatamente adyacente al cuerpo calloso, se llama circunvolución subfalciforme. Subfalciforme porque está por debajo de la hoz. Aquí lo tienen ustedes. Este es el normal, es el que estoy apuntando. El anormal es el que donde está el número 1. ¿Qué es lo que pasa? Cuando las arterias cerebrales aquí en la base del cerebro forman el polígono de Willis, unas de ellas se van a dirigir siguiendo más o menos por encima del cuerpo calloso hacia adelante, irrigando los lóbulos frontales y los lóbulos parietales. Entonces, aquí está, creo que se ve una bolita roja acá, en la arteria cerebral anterior. Así que, si hay hematoma subdural en la región convexa de los hemisferios cerebrales, en los lóbulos frontales o parietales, vamos a tener un aumento de presión que hace que la circunvolución subfalciforme pase por debajo de la hoz. Aquí lo estamos viendo, por debajo de la hoz, y comprime la arteria cerebral anterior, produciendo infartos en los lóbulos parietales o frontales, o en el lóbulo parietal o frontal del lado afectado. Y es la hernia subfalciforme, que puede causar grave deterioro intelectual de la persona, o matarla si es muy intenso. Bueno, ahí tenemos la primera hernia mortal. Luego tenemos en la región central a las masas grises o ganglios basales, no sé cómo se los he enseñado a ustedes, el núcleo lenticulado, el hipotálamo, el núcleo caudado, etc. Y si la presión es bilateral, no de un solo lado, va a hacer que el cerebro se enclave en ese sitio que es limitado por la tienda del cerebro. Aquí vemos cómo la dura madre se proyecta entre los lóbulos cerebelosos y el lóbulo frontal del cerebro y va a formar una especie de anillo alrededor del mesencéfalo. Aquí estaría el mesencéfalo. Entonces, si aumenta la presión de los dos hemisferios cerebrales, la única salida es aquí, a través de este orificio de la dura madre por el cual pasa el mesencéfalo. Entonces es una hernia central. El paciente queda enclavado y se decortica. No se muere cerebralmente, pero pierde toda la función superior. Sigue respirando y demás, pero olvídense, ya no es funcional, queda como vegetal. Es la hernia central. Bueno, siguiente hernia. El lóbulo temporal tiene 5 circunvoluciones. Espero acordarme, 1, 2, 3, 4 y 5 esto. La quinta circunvolución temporal, por su aspecto, recuerda la uña del pulgar. Entonces en latín se le dice uncus. Y cuando hay un aumento de presión temporal en este lado, ya no en el lado de la convexidad, sino cercano hacia la base del cráneo, de un solo lado, empuja a esta quinta circunvolución temporal o uncus
precisamente en el borde de esa misma tienda del cerebelo y comprime el mesencéfalo. Y va a causar entonces también decorticación de la persona, aunque sea de un solo lado. Comprime la crux cerebri y bloquea completamente el paso de estímulos nerviosos de la parte inferior a la parte superior. Y se llama hernia del uncus, por ese aspecto que tiene la circunvolución. Y la más famosa de todas las hernias, aquella que todo el mundo conoce, no conocen las anteriores, es una hernia que ocurre cuando hay aumento de presión en la fosa posterior. La fosa posterior de la cavidad craneana, de la base del cráneo, mejor dicho, está limitada por la tienda del cerebelo. Aquí tiene la tienda, es esta que está a los lados, y una vez que el mesencéfalo pasa el orificio de la tienda, tenemos acá el puente. El puente une gruesamente un hemisferio cerebeloso con el otro. Tenemos el bulbo raquídeo y el cerebelo. Entonces, si aumenta la presión acá, la vía de salida es el agujero magno u orificio occipital. Y lo que se va a desplazar es una porción del cerebelo que se llama amígdala. Entonces hablamos de la hernia amigdalina. Esta amígdala se mete entre el borde del hueso occipital y el bulbo raquídeo y comprime el bulbo raquídeo justo donde está el centro regulador de la respiración y de la frecuencia cardíaca. Entonces el paciente, cuando esto ocurre, entra en paro cardiorrespiratorio y se muere rápidamente. Por eso es la más dramática, todo el mundo la conoce, pero las otras también son dramáticas. Dejan al paciente quizá vivo, pero sin función cerebral. Sobre todo estas dos, la 2 y la 3. Por esto el edema cerebral es grave. Repito, no es una enfermedad, es una complicación. ¿Cuál sería la enfermedad? El traumatismo, con un hematoma subdural, un tumor, un infarto cerebral que produzca hinchazón. Ya saben que el infarto es necrosis y la necrosis causa inflamación y la inflamación causa hinchazón. Eso puede causar el problema. Hemorragia cerebral en pacientes hipertensos. También se acumula sangre, no ya por un traumatismo, sino porque se rompe un vaso sanguíneo por la hipertensión, etcétera, etcétera. Entonces la complicación de esas condiciones sería el edema cerebral, y el edema cerebral puede matar a la persona. No la causa, o sea, no el tumor, no el infarto, sino el edema que produjeron el tumor, el infarto o el traumatismo. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? ¿Comentarios? ¿Aclaraciones? Nada. No. Bueno. Y aquí tienen cómo se ve el edema clínico. El edema por alteraciones de la presión coloidosmótica o de la presión hidrostática. Aquí está la fobia. Vean ustedes cómo están hinchados hasta los dedos de los pies. El pie y aquí la pierna en este caso. Este es el típico edema del paciente cardíaco. No solo del paciente cardíaco, ojo. Si solo están afectadas las piernas, si solo las piernas, repito, y por la tarde, etcétera, decimos que es típico de un paciente cardíaco. Ahora bien, puede que todo el paciente esté afectado. Entonces decimos que es anasarca, edema de todo el cuerpo, anasarca. Y esto habitualmente lo vemos en pacientes con enfermedades renales, síndrome nefrótico, por ejemplo, o desnutrición muy grave, kwashiorkor o algo así. Y sobre todo en el riñón, enfermedades renales causan lo que vemos acá, edema bilateral de los dos ojos, y solo es de uno, olvídense, es otra cosa. Tiene que ser de los dos ojos. Se hinchan los párpados, como ustedes ven. Esto es muy típico de un edema causado por una enfermedad renal. No solamente son los párpados, sino muchas otras partes del cuerpo, los pies, todo. Lo típico es esto, que sean los párpados, lo más característico. Y aquí tiene un ejemplo del linfedema. El linfedema tiene dos cosas que lo caracterizan. La primera es que es duro. No hay fobia. Tocan la extremidad y la sienten mucho más dura de lo normal. Y lo segundo, y solamente en el caso de las extremidades, es que no se afectan los dedos. Los dedos conservan su tamaño normal. Así que esta foto clínicamente es de un linfedema. Y esta foto dramática nos muestra a unas personas, vean la pierna de esta gente, y sobre todo la señora, vean esa pierna y el pie,
Vean los dedos, cómo se ve normal. Es un linfedema causado por un parásito que vive dentro de los vasos linfáticos, una filariasis. Hay varios tipos de filarias. No me acuerdo si es Buchereria bancrofti o cuál será esta por aquí. Obviamente son gentes muy pobres. Vean la choza, bueno, la casa en la que viven, el ambiente. Fácilmente pueden imaginarse que no tienen servicio higiénico, ni agua potable, ni nada por el estilo. Y esto me lleva a una especie de comentario socioeconómico. Pregúntense ustedes cuántos pacientes tienen enfermedades de ese tipo, de filariasis, o de otras enfermedades parasitarias como cocercosis o paludismo, o enfermedades bacterianas como tuberculosis. Muchísimos. Y en esos países que comentaba anteriormente, muchos países africanos, sudamericanos, asiáticos, vemos gente en la miseria, pero casi no se mencionan en los textos. O las menciones si existen son muy breves. O si se quiere una discusión amplia, tiene que irse uno a libros o a disciplinas muy especializadas, patología infecciosa o infectología, o ya de plano enfermedades tropicales, como le llaman, ¿no? Digo, tropicales, Salvador, Nicaragua, Venezuela, en fin. Y tropical no es Gran Bretaña, ni Dinamarca, ni Holanda, ni cosas por el estilo. Entonces ahí le hablan de enfermedades tropicales. Pero en fin, ¿por qué ustedes sí oyen hablar de VIH o de cáncer, de Alzheimer, y no oyen hablar de esas personas que son muchos más, pero muchísimos más que los que he comentado? Y además se mueren muchísimos más. Pues aquí tienen la razón. Y aquí sí lo tengo que decir, aunque se diga muy feo. Racismo, son negros. Ustedes en Estados Unidos lo ven. Matan a un negro y apenas ahora ha habido protestas, ¿no? Bastante graves. Y eso porque la forma en que mataron al negro fue verdaderamente espantosa, ¿no? Como ese pobre de George Floyd, que le pusieron la rodilla en el cuello y lo asfixiaron allá delante de todos, a pesar de que estaba suplicando por su vida. Un asesinato fuera de toda duda. Pero ese es el que vimos, ¿eh? ¿A cuántos más habrán matado a los policías u otras gentes sin que digan nada, simplemente porque fue en un callejón oscuro, le echan la culpa a otros bandidos o como fuera, ¿no? Entonces, si eso ocurre en una sociedad con los medios de comunicación y con la importancia que supuestamente le dan a la vida como Estados Unidos, imagínense lo que va a ocurrir en otros países en donde a nadie les importa. Así que yo siempre les llamo a ustedes la atención sobre el hecho de que el libro que estudiamos es un libro gringo, escrito por gringos para gringos, aunque nosotros los mexicanos estemos viendo, porque es el mejor libro que hay, pero mejor no quiere decir perfecto. Hay muchas cosas que no se comentan y que no se les da la importancia de vida como esto que estamos viendo acá. Así que quizá en nuestro medio, en México, no veamos a pacientes de ese tipo, pero de que existen, hay, y cientos de miles, y es una condición bastante grave. Así que es muy importante que lo tengan en cuenta. La medicina tiene su lado social, ético, que nosotros debemos considerar. Bueno, y se acaba esta parte. ¿Dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones hasta acá? ¿Reclamaciones? Nada. Oye, doctor, ¿Me escucho? ¿el linfedema se puede eliminar? O sea, de alguna forma, ¿cómo se podría eliminar? O cómo se deshace ¿Cómo de se, él o no. ¿Cómo se puede tratar el linfedema? Buena pregunta. No lo sé. Sí, sé que sí se puede, pero no sé cómo se haga, honestamente. Eh, Digo que sí se puede porque recientemente leía que en el Instituto Nacional de Cancerología había una clínica de linfedema para las pacientes operadas de cáncer de mama, entre otras cosas, eran las más frecuentes. Al operar el cáncer de mama, con mucha frecuencia se quita la mama y se eliminan los ganglios linfáticos de la axila. Y esto hace que haya el linfedema en el brazo del lado que se operó. Y el linfedema puede ser muy molestoso para la señora, muy, muy molestoso. Así que había esa clínica. Y digo que había porque leí en Twitter que a raíz de, y no fue ahora,
desde el año pasado, antes de que empezara la epidemia de COVID, a raíz de que se redujeron los presupuestos para el sistema de salud en general, y un recorte brutal, en cancerología le quitaron el dinero para esa clínica. Entonces las pacientes que iban a la clínica ya no sabían qué iban a hacer. No sé al fin si se lo solucionó, supongo que no hubo solución para ello. Pero en fin, esa parte chismosa. Aquí confieso mi ignorancia. Sé que sí se puede, pero no sé cómo se hace. Es lo mejor que te puedo decir. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, entonces, si el mecanismo de salida del edema pues no se asocia a un daño capilar, entonces el líquido sale por difusión simple, No. o sea, a Difusión. través de la presión hidrostática y todo, pero el eh, mecanismo, ¿cuál sería? ¿O transitosis? bueno, podría ser transitosis, pero eso es de inflamación. No, sería aumento de transporte por acuaporinas, por ejemplo. Esa sería una idea. O sea, cómo físicamente el agua sale. Tengo entendido que ahí es donde entran mucho las acuaporinas. Dado que no se modifica el endotelio como tal, en la forma en la que vimos en inflamación. Si esa es la pregunta que me estás haciendo. El endotelio no sufre, no cambia. Es el transporte el que cambia por el aumento de presión hidrostática o por alteración de presión cloidosmótica. Gracias, doctor. Bien. ¿Alguna otra manita? Creo que era Víctor el que habló, no sé. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, escucho. Sí, quería preguntar si hay algún tipo de cambio en los mecanismos que ya comentó para el que le llaman edema sin fobia. El edema sin fobia es el linfedema. Ok, doctor, gracias. También se le llama edema duro. Y al edema con fobia se le llama edema blando. Entonces, esa es la parte clínica. Bien, si no hay otra cosa, creo que ya están viendo ustedes la segunda presentación, ¿no? Doctor, Sí, escucho. ¿a qué se debe que no haya fobia en el linfedema? El linfedema implica no solamente acumulación de líquidos, sino también acumulación de proteínas. Y esto lo hace más compacto, más denso. Es la mejor respuesta que te puedo ofrecer en ese sentido. Entonces, al hacer más compacto, se resiste a comprimirse. El líquido está allá, pero es más difícil de comprimir. Teóricamente, si le aplicas una fuerza enorme al dedo, quizá le hagas fobia, ¿no? Pero vas a lastimar al paciente. Y no se trata de eso. ¿Alguna otra pregunta? Yo, está bien. Entonces, si también sale en las... ¿A qué se debe que también salen las proteínas y se supone que no cambia el endotelio para permitir que salgan las proteínas? Bueno, hay proteínas que están cambiando todo el tiempo. Por ejemplo, las inmunoglobulinas pueden estar saliendo. No salen la albúmina ni el fibrinógeno, que son los más abundantes. Pero algunos otros componentes pueden salir. Y además hay moléculas que se producen en el lugar. Hay componentes de la matriz fundamental que están producidas allá o sustancias producidas por las mismas células. Y esas se pueden acumular en el lugar. Productos de desecho también. Ácido úrico y demás podrían acumularse allá y contribuir a producir ese incremento de la densidad en la zona afectada. Gracias, ¿Vale? doctor. Sí, bueno, si no hay otra cosa, continuamos. Ahora dejamos el líquido intersticial y pasamos al líquido intravascular. Y aquí nos vamos a mover hasta que terminemos esta parte, hasta el final, hasta choque. Líquido intravascular. Y la primera alteración que vamos a ver es la congestión. La congestión antiguamente se clasificaba en dos, aguda y crónica. Pero resulta que la aguda tenía un nombre, hiperemia. Entonces, al parecer en su libro abandonaron la idea de aguda y crónica y ahora decimos hiperemia y congestión, entendiendo por hiperemia el fenómeno agudo y congestión el fenómeno crónico. Ahí lo tienen. Pero no es eso lo único, hay otra cosa. Los dos consisten en un incremento en la cantidad de sangre en el tejido. Hay más sangre en el tejido. Y si se acuerdan de la inflamación, para que haya más sangre tiene que haber vasodilatación. Pero, ojo, mucho cuidado,
aquí no hay inflamación. El vaso sanguíneo está dilatado no porque haya mediadores químicos, no hay mediadores químicos. Está dilatado sencillamente porque hay mayor presión. Es como un globo que llenan de agua. Mientras más agua le metan, tiene más presión y más se hincha. Eso es toda la historia, nada más. Así que hay más cantidad de sangre en los vasos sanguíneos y hay más cantidad porque el vaso sanguíneo se dilató y se dilató por la presión. Nada más. No hay mediadores químicos. Muy importante. Las diferencias no son esas. Ya les dije que una es aguda y crónica y en los dos casos hay aumento de volumen sanguíneo. Hay otra diferencia importante. ¿Qué puede hacer que en un tejido se acumule la sangre? Primer motivo, que llegue más sangre. La cantidad de sangre que sale es la misma, pero llega más sangre. Este es un aporte arteriolar y es la hiperemia. Entonces repetimos, la hiperemia es aguda, es un aumento de la cantidad de sangre de manera aguda clínicamente hablando, con poco tiempo, breve, aparece en poco tiempo y dura poco tiempo, y además lo más importante es causado por un incremento del aporte sanguíneo, por una alteración, una dilatación de las arteriolas. Por el otro lado, la congestión, que es crónica, entendiendo aquí la parte clínica, es crónica porque dura mucho tiempo. Y la congestión se refiere a un incremento de la cantidad de sangre con vasodilatación porque se reduce la salida de la sangre. Hay obstrucción venosa. Así que esas son las diferencias entre la hiperemia y la congestión. Una es aguda, la otra es crónica. Una es arteriolar, la otra es venular. En una llega más sangre y en la otra sale menos sangre. Ahí tienen ustedes la idea básica. Bien. Hiperemia, ¿qué la puede causar? Todos ustedes lo han vivido. Salen a jugar, a hacer ejercicio en pleno sol o se van a la playa y ahí enrojecen. Haciendo ejercicio quedan rojos o estando en la playa quedan rojos. ¿Por qué razón? Pues es muy sencillo. Al incrementar su temperatura corporal se tienen que enfriar. Y lo que va a haber es vasodilatación de los vasos sanguíneos en la piel. Circula más sangre que transporta calor, como ya hemos estudiado cuando vimos inflamación, y entonces el calor se va a irradiar hacia el ambiente o se va a transmitir por contacto al ambiente, eso es lo menos raro, o se va a disipar cuando se elimine por el sudor. El agua tiene una gran cantidad, un calor específico muy elevado. Para que se evapore un gramo de agua requiere mucha más energía que muchos otros líquidos. Entonces la evaporación del sudor consume mucha energía y nos enfría. La idea básica. Así que el ejercicio o la exposición a una temperatura muy alta van a producir hiperemia. ¿Y qué otro ejemplo tenemos? Alcohol. La persona que toma alcohol va a tener vasodilatación, especialmente en la cara, ¿no? En la nariz y en las orejas. Entonces ustedes pueden ver cuando alguien ha estado de tragos por la forma en la que está, no solamente por su voz o por su aliento, sino por la forma en la que tiene cierta dilatación en ciertos lugares. Así que es una vasodilatación sencilla. O el ejemplo malo que les puse acá, el rubor, de origen neurogénico. Algunas personas cuando escuchan algo, como pueden decir, algo picante, algo morboso, enrojecen. Así que el rubor es una forma de hiperemia transitoria. Y la importancia de esto, de la hiperemia, es que no es grave. Nunca he leído de algo grave derivado de la hiperemia. Así que entendemos qué es, sabemos qué es y nos olvidamos de ello. Bueno, a lo mejor sale en el examen, tampoco van a creer que nos vamos a olvidar al 100%, ¿no? Pero sepan ustedes que la hiperemia no tiene consecuencias clínicas, eso es a lo que quiero llegar. La congestión, en cambio, sí tiene consecuencias clínicas. Decíamos que es crónica, dura mucho tiempo y se debe a una disminución de la salida del drenaje venoso, la salida de sangre pues del sitio. Lo importante está en que al reducirse la salida de sangre se dilatan los vasos sanguíneos, aumenta la cantidad de sangre en el ancho vascular, como ya se definió congestión en ese sentido, y algo muy importante, aparece edema.
En la hiperemia no hay edema o es rarísimo, pero en cambio en la congestión, si dura el suficiente tiempo, sigue el edema. Entonces, aunque no lo comentamos antes, el edema es precedido por congestión. En muchos casos, en alteraciones vasculares, si es por linfa o algo así, no hay congestión. Pero en el aumento de la presión hidrostática hay congestión antes del edema. Esto es el mensaje al final que hay que entender. Así que la obstrucción venosa, que es una causa de edema, también es una causa de congestión. Bien. Aquí tienen ustedes un hígado. Este hígado tiene aspecto normal. Tienen ustedes vasos hepáticos y aquí tienen el aspecto de los lóbulos hepáticos. Pero si nos vamos a un hígado con congestión, vean que está diferente. Para empezar, está amarillo. Así que tiene esteatosis, que es un dato de lesión celular, ¿se acordarán ustedes? Y luego vean cómo se marca notablemente una porción central. Hay como un puntito rojo rodeado de amarillo. A esto le llamamos hígado en nuez moscada. Si han visto una nuez moscada, así se ve. Y si no la han visto, entren a Google, pongan nuez moscada y ahí van a encontrar la foto, que es parecida a esto. Y nos habla de congestión pasiva crónica del hígado. De hecho, desde que digamos congestión por la definición que hemos dado, es pasiva. Pasiva porque no es que llegue sangre, sino es que no sale la sangre, por eso es pasiva. Pues. Y crónica, pues por la evolución clínica que tiene el caso. Pero el nombre habitual es ese. Y aquí viene una explicación bastante amplia que hay que tener en cuenta. Si hay congestión y la sangre no sale, la sangre estancada va a reducir la cantidad de oxígeno que tiene. Esa sangre estancada, repito, tiene menos oxígeno, porque el oxígeno se lo está dando a los tejidos. Y como circula muy despacio, se queda ya más tiempo del habitual, pues el tejido termina por consumir el oxígeno y no recibe más oxígeno. Por lo tanto, hay isquemia. Y si la isquemia es suficientemente prolongada, producirá necrosis. La isquemia puede producir atrofia y luego va a producir necrosis. Y aquí tienen la imagen microscópica del hígado. Vean ustedes aquí las trabéculas hepáticas. Normalmente el sinusoide hepático es más delgado que la trabécula. Pero vean aquí esa trabécula. Es más delgada que los sinusoides a los lados. Esa trabécula es más delgada que los sinusoides a los lados. O aquí. Entonces aquí hay atrofia de hepatocitos. Y en esta zona hay necrosis de hepatocitos. Podemos ver sombritas de hepatocitos, necrosis coagulativa, que suele ser isquémica. Pero ya no se ven trabéculas ni nada, todo esto es material necrótico. Y está en la región central. ¿Por qué la región central es la más afectada? Recordemos que la sangre viene desde los espacios porta hacia la porción central del lóbulo clásico. Así que la sangre con más oxígeno es la que está más cerca del espacio porta. Y la sangre con menos oxígeno es la que está en la región central del lobulillo. Y si falta oxígeno, ¿quién creen que va a sufrir más? Pues la región central del lobulillo. Así que es la que se va a morir. Así que la congestión pasiva crónica, si dura lo suficiente, ya no es solo congestión, va a haber necrosis de hepatocitos en la región centrolobular. Si hay necrosis, ya estudiamos, va a causar inflamación. ¿Y cuál es el objetivo de la inflamación? Eliminar células muertas e iniciar la reparación. Entonces se eliminan las células muertas. Pero al haber reparación ya no hay hepatocitos ni hay el soporte de fibras reticulares. Así que aquí va a quedar una cicatriz. Y va a tener el paciente fibrosis del hígado. La fibrosis inicialmente es en el espacio porta. Pero si se hace más intensa, puede unir a un espacio porta con otro. Se llama fibrosis en puentes. Y si llegan a unirse varios puentes alrededor de un lobulillo, vamos a tener un nódulo.
y entonces vamos a tener cirrosis hepática. No se tienen que aprender lo que les estoy diciendo a ustedes. Esta patología especial es cirrosis hepática. Lo que les quiero decir a ustedes es que dependiendo de la duración de la congestión en el hígado, podemos tener simple congestión, necrosis enterobiliar, fibrosis, fibrosis en puentes, cirrosis. Y esto nos puede llevar a una situación bastante grave. El hígado cirrótico es duro. Y esto pues le da una consistencia más firme, más dura al hígado. No acaba aquí la historia. Al necrosarse las células, al romperse también los sinusoides, y ahí circulan eritrocitos, los eritrocitos se destruyen. Y ya estudiamos cuando vimos patología celular pigmentos. Y estudiamos que cuando la hemoglobina se destruye, puede dar origen a hemosiderina. Y la hemosiderina es un pigmento que es tóxico y puede matar a las células. Entonces podemos encontrar aquí macrófagos cargados de hemosiderina obtenida de los eritrocitos muertos que liberaron su hemoglobina, y la hemoglobina fue modificada y se convirtió en, bueno, el grupo E se convirtió en hemosiderina. ¿Ya ven cómo lo que estudiamos antes tiene utilidad ahora? ¿Se fijan ustedes por qué es necesario empezar con célula, luego con inflamación, luego con reparación, y ahorita vamos en esto? Y cuando llegamos a neoplasia, verán ustedes por qué tenemos que seguir este orden. Ahora que ya estudiamos lo que es reparación, que ya estudiamos lo que es isquemia y lo que es necrosis, ya podemos entender muy bien este capítulo. Si este fuera el primer tema del curso, no iban a entender nada. Por eso es importante en patología ir en cierto orden o secuencia. Bueno, esa es la idea. Hasta aquí este punto. ¿Alguna duda o pregunta, aclaración, comentario? Nada. Todo bien, doctor. Bien. El otro órgano que puede sufrir congestión significativamente es el pulmón. Quiero aclarar que la congestión puede presentarse en muchos órganos, en riñones, en intestino, en las extremidades inferiores, no son órganos, son partes del cuerpo, en fin. Pero donde es más grave, así como el edema es más grave en pulmón y el cerebro, en el caso de la congestión es más grave en hígado y en pulmón. Entonces ya vimos el hígado, vamos a ver ahora el pulmón. El pulmón puede quedar congestionado porque hay estenosis mitral o insuficiencia mitral. Ya saben ustedes que el ventrículo izquierdo es el que bombea la sangre que viene de los pulmones. Si algo le pasa al ventrículo izquierdo, la sangre se va a quedar, llamémosle así, estancada en los pulmones. Y eso va a causar congestión pulmonar crónica. Pero desafortunadamente hay circunstancias en las cuales se usan nombres diferentes para lo mismo, aunque la perspectiva no es igual. Voy a explicarles a qué me estoy refiriendo. Congestión pulmonar crónica se refiere al mecanismo de enfermedad. ¿Cuál es el mecanismo? Vamos a descifrarlo. Congestión significa aumento del volumen de sangre en un tejido por reducción del drenaje venoso. Esto es crónico y estamos hablando de pulmón. Entonces, congestión pulmonar crónica se refiere a lo que estoy comentando. Ahora vamos a comentar las cosas. ¿Qué ocurre en el pulmón? Pues tendrá mucho oxígeno, pero la circulación de los eritrocitos se ve reducida. Y esto, al reducirse la circulación, mueren eritrocitos y se favorece el depósito de hemosiderina. La hemosiderina puede quedar atrapada en los septos, pero más a menudo el eritrocito escapa al espacio aéreo y ahí muere. Y recordemos que en los septos, que en los espacios aéreos, hay macrófagos alveolares libres, que son parientes de los macrófagos fijos o los macrófagos móviles del tejido conectivo que estudiamos en la inflamación. Y esos macrófagos fagocitan a los eritrocitos y van a modificar a la hemoglobina, al grupo M de la hemoglobina, y lo van a convertir en hemosiderina. Entonces, estos macrófagos cargados de hemosiderina son característicos de la congestión pulmonar crónica, que a su vez suele tener como causa más importante la insuficiencia cardíaca. Por esto se le han llamado a estas células
células de la insuficiencia cardíaca. Creo que han oído hablar de eso en algún curso. Ya se van dando cuenta de cómo se hilvanan las cosas. Lo vuelvo a repetir para que quedemos claros, desde otra perspectiva. Espero no confundirlos. La insuficiencia cardíaca hace que haya congestión pulmonar. Por congestión estoy implicando que es un fenómeno en el cual la sangre no está saliendo, hay un retorno venoso reducido, es crónico y que además se están destruyendo eritrocitos. Y esos eritrocitos destruidos liberan hemoglobina, que van a ser procesadas por los macrófagos alveolares y que la van a convertir en hemosiderina. Y esa hemosiderina es tóxica. Entonces va a contribuir a que cause más daño en el pulmón con más fibrosis. Bien. El hecho de que haya hemosiderina le da al pulmón un color pardo. Ahí tenemos un primer punto. Color pardo del pulmón. Bien. La toxicidad de la hemosiderina, el hecho de que la circulación sea lenta de la sangre en los vasos pulmonares, favorece la fibrosis. Y esta fibrosis difusa va a reducir la compliancia o la adaptabilidad del pulmón. Sus movimientos de dilatación o contracción durante la inspiración y la expiración se van a reducir. Hay un incremento en la resistencia, ¿cómo le llaman a esto? Una dificultad restrictiva ventilatoria. Y el pulmón, como hay fibrosis, se va a sentir duro. Y ahí viene otro nombre para esta condición, que es induración parda de los pulmones. Repito, induración parda de los pulmones. Yo como patólogo, eso solo es de patólogo, pero se los comento para que vean. Cuando yo vea un pulmón duro y pardo, voy a pensar enseguida, está duro porque tiene fibrosis y está pardo porque tiene hemosiderina. ¿Qué puede hacer que haya fibrosis y hemosiderina? Pues congestión pasiva crónica pulmonar. ¿Y qué puede hacer que haya congestión pasiva crónica pulmonar? Un problema cardíaco. Entonces inmediatamente me voy a revisar el corazón para ver si tiene algo que justifique lo que estoy viendo en los pulmones. Ya ven cómo es la medicina. Bueno. Ahora bien, ese es el nombre que los patólogos le damos al pulmón en la autopsia. Pero si ustedes quieren hablar del mecanismo de lesión, van a decir congestión pulmonar crónica. Ahí están hablando de la fisiopatología. El otro término es el término anatomopatológico y se refieren a la misma condición de los pulmones. Bueno, eso es para que vean que hay cosas así muy interesantes. Y regresamos aquí al hígado. No sé por qué lo pongo así cambiado, pero en fin. Simplemente para ilustrar al microscopio porque la otra foto no estaba muy buena, pero esta no me acuerdo si está en su libro o en otro lado, pero en fin. Aquí tienen ustedes la necrosis intravalvular. Aquí hay otra zona de necrosis intravalvular. Y aquí están las placas de hepatocitos más o menos conservados. Eso es lo que se ve amarillo en la foto y eso es lo que se ve de color rojo oscuro. Aquí está, regreso. Se ve amarillo en la foto y de color rojo oscuro. Aquí se ve mucho más claro en esta imagen. Aquí lo tienen. Y es muy característica esa necrosis intravalvular con hemorragia, etcétera, que puede llevar a fibrosis y hasta cirrosis inclusive. Y ahí tienen entonces. Para terminar esta parte. La hiperemia y la congestión se refieren los dos a un aumento del volumen de sangre en un tejido. Pero son diferentes, ya que la hiperemia es un fenómeno agudo, entendiendo agudo como de corta duración, causado por un aumento de la llegada de sangre, generalmente por dilatación arterial, y que no suele tener consecuencias clínicas. La congestión, por su parte, es un aumento del volumen de sangre en un tejido, es crónico, entendiendo como crónico de larga duración, y que se relaciona con una disminución de la salida de sangre, una disminución del drenaje venoso. Pero esto no acaba aquí, sí tiene consecuencias clínicas, porque el tejido puede sufrir atrofia, luego muerte, hay fibrosis, hay depósito de hemosiderina y esto puede terminar en una cirrosis, si es el caso del hígado, o en una fibrosis pulmonar, en el caso del pulmón. Ahí tienen ustedes la importancia de la congestión en estas situaciones. La congestión pasiva crónica, la congestión hepática también se debe muchas veces a problemas cardíacos, pero del lado derecho.
porque ya saben que el ventrículo derecho recibe sangre de la cava inferior y la cava inferior recibe sangre de las hepáticas, de las venas suprahepáticas. Así que si se obstruye el drenaje de la cava inferior hacia el ventrículo derecho, va a haber hipertensión venosa hacia atrás, afectando al hígado. Y vamos a ver lo que estamos comentando acá. ¿Dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones? Yo, doctor, Sí, escucho. Andrea. muy bien la diferencia entre el edema pulmonar y la congestión pulmonar, aparte de que pues en uno la retención está en los vasos y el otro, la retención de líquidos está en el tejido. Entonces, Esa es la diferencia. En la pero congestión el líquido está dentro de los vasos. En el edema pulmonar está fuera de los vasos, en el espacio aéreo sobre todo. igual lo que me refería es si las causas, por ejemplo, en ambos casos el edema y la congestión pueden ser causadas por obstrucción venosa. Bueno, sí. Un paciente con una lesión cardíaca gravísima, insuficiencia cardíaca, puede terminar en edema pulmonar, por supuesto. Pero hay causas de edema que no son causas de congestión propiamente. Ok, gracias, doctor. Sí, cómo no. Nadia tiene levantada su manita. Sí, escucho. No está Nadia, bueno. Bueno, si no pregunta Nadia, pues continuemos. Nos quedan gloriosos 12 minutos. Hay que aprovechar el tiempo. Bien, ya vimos 3 alteraciones de líquidos. Edema, congestión y ay, me pasa olvidando el nombre. Para la parte arterial, ya se me olvidó el nombre, ¿no? Congestión aguda, se la voy a llamar antiguamente. Es el Alzheimer que me está agarrando en sus garras. Entonces vamos a pasar a hemostasia. Hiperemia, me acuerdo, hiperemia, el lapsus brutis. Edema, hiperemia y congestión, ya vimos los 3. Ahora vamos a ver hemostasia. La hemostasia es normal, no es una alteración, es lo normal. Sin embargo, curiosamente, me ha llamado la atención que al paso de los años, con muchas generaciones, sino es que todas las generaciones de médicos, bueno, de estudiantes a los que les he dado clase, no ha quedado claro, o no tienen claro la idea cuando llegan conmigo. Y no sé a qué se deba, la verdad. Pero bueno, entonces, si los voy a aburrir con algo que ya saben, ojalá que así sea, pues lo lamento. Y si no es algo que sepan, pues qué bueno para aclararlo. En algún punto anteriormente les había dicho a ustedes que la hemostasia es un proceso, o si ustedes quieren, es un sistema molecular, que representa un proceso que controla el estado físico de la sangre. Por estado físico nos referimos a sólido, líquido o gaseoso. En el caso de la sangre, pues es sólido y líquido, no hay gaseoso, ¿no? Sólido o líquido. Y les decía a ustedes que la hemostasia es normal, es lo normal. Desde que yo diga hemostasia, estoy hablando de algo fisiológico. Y lo normal es lo siguiente, que la sangre debe estar líquida. Entonces, en un primer momento, la hemostasia normal tiene como primer trabajo mantener a la sangre en estado líquido. Pero es paradójico que hay circunstancias en las cuales se rompe el vaso sanguíneo que contiene la sangre y la sangre se pierde, y esto no debe ocurrir. Entonces, para evitar que se pierda la sangre, lo normal es evitar que se pierda la sangre. Lo que hay que hacer es que en ese lugar de lesión y solamente allí la sangre se solidifique. Entonces la hemostasia va a hacer su trabajo normal de evitar que se pierda la sangre, solidificándola justo en ese sitio de lesión. Así que la hemostasia hace las dos cosas. Mantiene a la sangre líquida, lo que es lo normal, y solidifica la sangre en los sitios donde hay lesión vascular para evitar que se pierda. Y eso también es lo normal. Lo anormal sería que dejáramos que la sangre se pierda. La hemostasia requiere necesariamente que ocurra en un vaso sanguíneo. No hay hemostasia fuera de los vasos sanguíneos. Por lo tanto,
del vaso sanguíneo, lo que nos interesa es el endotelio. Ya saben que el vaso sanguíneo tiene 3 túnicas, la íntima, la media y la adventicia. Los capilares no tienen las 3, pero bueno, no importa eso. Y la que nos interesa básicamente es la parte más interna, el epitelio de la íntima, que es el endotelio. Desde que oigan endotelio es de vaso sanguíneo, no hay otro lado. Bien, endotelio. Luego, un componente, fragmentos de célula, dirían los puristas, en la sangre, que son las plaquetas, y el sistema de coagulación, que como ya estudiamos, es un sistema proteico plasmático. Son proenzimas circular inactivas, presentes en el plasma y sintetizados en su mayor parte por el hígado. Los 3 juntos, no 1 ni 2, los 3 juntos, muy importante. Como no suelen insistir en la idea de que la sangre se mantenga líquida, generalmente muchos libros, incluyendo su propio libro, insisten en que la hemostasia tiene como trabajo solidificar la sangre. Yo insisto en que eso es un error, porque es solo ver la mitad de la situación. La sangre debe mantenerse líquida, eso es una realidad. Si se pierden ciertas cosas, se va a solidificar. Debe mantenerse líquida en condiciones normales. Y en las condiciones de daño vascular debe solidificarse. Así que son las 2 cosas que hace la hemostasia. No solamente decir ocurre en el sitio de lesión, eso no es cierto. Ocurre todo el tiempo en todos los lugares. La hemostasia, cuando se activa en el sitio de lesión, porque también está activa fuera del sitio de lesión manteniendo líquida la sangre, pero bueno, cuando se activa en el sitio de lesión va a formar un tapón hemostático, no coágulo sanguíneo como dice acá. Esto no es cierto. Es un tapón hemostático, porque los coágulos se forman únicamente por la acción de los factores de coagulación y esto solo puede ocurrir fuera de los vasos sanguíneos. Si ocurre dentro de los vasos sanguíneos, lo que se va a activar es la hemostasia que solidifica la sangre y su resultado es un hemostático, no un coágulo. Y el objetivo es evitar que se pierda la sangre. Esa es toda la historia. Y creo que aquí vamos a... ¿Sí, escucho? Me parece que nadie tenía problemas con su micrófono y mandó su pregunta en el chat. A ver, porque estoy viendo la presentación, no veo nada. Vamos a ver, chat, aquí hay... Vemos el chat. No veo nada en el chat. Ahí se está mostrando, está medio lento. En efecto, dice que no sirve su micrófono. Dice que el hecho de que la hiperemia no tenga consecuencias clínicas se debe a esa comunicación oxigenada, en parte, pero sobre todo porque es un fenómeno transitorio, se debe a vasodilatación arteriolar. Y esto desaparece tan rápido como desaparezca el efecto del alcohol o el efecto neurogénico del rubor o se enfríe la persona. Es más probable que una persona se muera por la hipertermia, si es que conserva demasiado calor, a que le pase algo por hiperemia en la piel o algo por el estilo. Entonces, la hiperemia per se, pues, no tiene consecuencias por eso, porque es muy breve debido a que la dilatación arteriolar se controla rápidamente o hay otras cosas más graves que causarán más daño que la dilatación arterial. No sé si eso responda a la pregunta de nadie, espero que sí. ¿Alguna pregunta? Nada. Bueno. Bien, voy a dejarlo acá, solamente les explico rápidamente esto. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vimos en inflamación cambios vasculares, les dije que su libro plantea que el primer efecto de la lesión que da la inflamación es vasodilatación? Pues aquí su mismo libro, ¿qué les está diciendo? Que hay vasoconstricción. Por eso les decía en ese momento que aunque no lo comente su libro, bueno, no lo comenta allá, pero sí lo comenta acá, el primer cambio que sufre el vaso sanguíneo cuando hay lesión es vasoconstricción. Que ocurre inmediato, es neurogénico y es transitorio, quizá relacionado con endotelina. Entonces lo vemos acá en el dibujo. Hay lesión y lo que va a haber es constricción. Si es un vaso de gran calibre, tipo una femoral, ilíaca, pues olvídense, el paciente se va a morir, porque no hay manera de contraer un vaso tan grande con una presión tan alta. Pero en vasos pequeños,
Es fácil de controlar. Nadie lo va a hacer, obviamente, ¿no? Nadie lo va a hacer. Imagínense que una persona se corta el dedo y deja que la sangre circule, que salga. Va a perder sangre. ¿Cuánta? No lo sé. Pero en algún momento se detiene el sangrado. Y esto por varias causas, ya lo veremos. Pero en un primer caso, porque hay vasoconstricción de las arterias. Y eso reduce la pérdida de sangre. Digo, cualquiera de nosotros si se corta inmediatamente aprieta la zona para que no se pierda sangre, eso es lo normal. Pero imagínense ustedes, para ponernos en contexto, para que no digan que estoy inventando, una persona que tiene un accidente automovilístico, choca y queda inconsciente, atrapada en el vehículo, sangrando. Quizá algunos mueran si es una hemorragia de un vaso sanguíneo muy grande, pero si son cortaditas pequeñas, podría ser el caso de que quede inconsciente por la razón que ustedes quieran, lesión cefálica o lo que fuera, y quede bañado en sangre, pero deje de sangrar. Entonces, una primera manera de entenderlo es esto. La vasoconstricción refleja que ocurre inmediatamente después de la lesión. Ahí lo tienen ustedes. Muy bien. Ya son las 6:58, que eran 2 minutos. Así que voy a terminar aquí la presentación para dar pie a alguna pregunta hasta este momento. Y continuaremos el lunes no hay clase, ¿verdad? Me dijeron ustedes. No, doctor, no hay Entonces nos veremos el miércoles, ¿verdad? Continuaremos el miércoles entonces.